¿Quién es Mustafa Kemal Atatürk? Fue un mariscal de campo turco, revolucionario, autor y fundador de la República de Turquía. Fue presidente de Turquía desde el año 1923 hasta 1938. Mustafa Kemal nació en Salónica, que es actualmente Grecia, cuando ésta aún formaba parte del Imperio Otomano. Tanto el año como el día de su nacimiento no se sabe a ciencia cierta, pero Mustafa Kemal decía que él había nacido en primavera entre 1880 y 1881. Atatürk se destacó por su papel en asegurar la victoria turca otomana en la batalla de Galípoli 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota y la disolución del Imperio Otomano, dirigió el movimiento nacional turco que resistió la división de Turquía continental entre las potencias aliadas victoriosas. Estableciendo un gobierno provisional en la capital de Ankara, derrotó a las fuerzas enviadas por los aliados, emergiendo victorioso a lo que luego se le llamó la Guerra de Independencia. Posteriormente procedió a abolir lo que fue el Imperio Otomano y proclamó a Turquía como una república. Como presidente de la recién formada República Turca, Atatürk inició un riguroso programa de reformas políticas, económicas y culturales con el objetivo final de construir un Estado-nación moderno, progresista y secular. Algunas de las reformas de Mustafa Kemal Atatürk fueron: hizo de la educación primaria gratuita y obligatoria, abriendo miles de nuevas escuelas en todo el país. Las mujeres turcas recibieron los mismos derechos civiles y políticos durante la presidencia de Atatürk, por delante de muchos países occidentales. En particular, se otorgó a las mujeres derechos de voto el 3 de abril de 1930 y unos años más tarde, en 1934, sufragio universal completo, antes que la mayoría de las demás democracias del mundo. Su gobierno llevó a cabo una política tratando de crear una nación homogénea y unificada. Cierre de las escuelas religiosas y abolición de la Sharia, ley religiosa. Adopción de una constitución 20 de abril de 1924. Adopta el calendario occidental 1925. Prohíbe el fes 25 de noviembre de 1925 y el velo. Introduce la vestimenta occidental. Se introduce un nuevo código civil basado en el suizo. Este código terminó con la poligamia y el divorcio por repudio e introdujo el matrimonio civil el 17 de febrero de 1926. Elabora el primer censo de población. Se declara la laicidad del Estado, 10 de abril de 1928. Se sustituye el alfabeto árabe por el alfabeto latino, 24 de mayo de 1928. Proclamó domingo como día de descanso. El Parlamento turco le otorgó el apellido como Atatürk, que significa el padre de los turcos, en reconocimiento al papel que él desempeñó en la construcción de la República Turca moderna. Mustafa Kemal Atatürk murió el 10 de noviembre de 1938 en el Palacio de Dolmabahce en Estambul. Sus restos se encuentran dentro de su museo que está ubicado en Ankara, llamado Anıtkabir, en honor a su famosa expresión Yurtta sul, Cihanda sul, que quiere decir paz en el hogar, paz en el mundo. En 1981, el centenario del nacimiento de Atatürk, su memoria fue honrada por la ONU y la UNESCO, que lo declaró el año de Atatürk en el mundo y adoptó la resolución sobre el centenario de Atatürk, describiéndolo como el líder de la primera lucha dada contra el colonialismo e imperialismo y un notable promotor del sentido de entendimiento entre los pueblos y la paz duradera entre las naciones del mundo, y que trabajó toda su vida para el desarrollo de la armonía y la cooperación entre los pueblos sin distinción. ¿Cómo celebran los turcos las fechas importantes que tienen que ver con Mustafa Kemal Atatürk? Ellos sacan a sus balcones banderas grandes, hacen eventos conmemorativos y las televisoras ponen en la parte inferior la cara de Mustafa Kemal. Esa es la manera en la que ellos recuerdan a Mustafa
con mucho respeto, con mucho cariño y agradecimiento, porque como ustedes vieron durante el video, pues todas las reformas que él creó y que hizo también a Turquía como una república. 23 de abril, Día de la Independencia Nacional, día en recuerdo de la inauguración del Parlamento turco y también es el Día del Niño. 19 de mayo, y que fue el día de ayer, celebración del aniversario de nacimiento de Atatürk, fundador de la República Turca. También el 19 de mayo de 1919 es uno de los puntos de inflexión en la historia de la República de Turquía. El 19 de mayo, la fecha en que Atatürk pisó Samsun, también se celebra como el Día de la Juventud y el Deporte. Durante la lucha nacional, Atatürk vio que aquellos que harían avanzar a la nación turca y que se opondría a ideas aburridas eran ideas jóvenes. Por esta razón, el concepto de juventud es de especial importancia para Atatürk. Si bien Atatürk menciona con frecuencia a los jóvenes, expresa su juventud como una innovación intelectual fuera del límite de edad. Su palabra es muy significativa. Una mente joven significa una persona de mente real que ve y entiende la verdad. 29 de octubre, Día de la República, celebración de desfiles militares y espectáculos folclóricos en recuerdo de la instauración de la República. 10 de noviembre, aniversario de la muerte de Atatürk, fundador de la Turquía moderna. Y bueno amigos, ese ha sido el video por el día de hoy, un poquito diferente. Es un tema que la verdad se tenía que tocar en el canal para que ustedes también sepan qué tan importante es para los turcos Mustafa Kemal Atatürk. Y la verdad que mis respetos y admiración para este personaje. Espero que les haya gustado mucho, no se les olvide de compartir el video, darle manita arriba, pero sobre todo píquenle a la campana de notificaciones, que es la que les avisa cuando estamos subiendo video, ¿ok? Cuídense, que estén todos muy bien, nos vemos al siguiente, bye.